Muy buenas noches, ¿cómo están? Se acerca la campaña electoral, faltan pocos días y los partidos políticos, también sus candidatos, se preparan para las que serán sin duda unas jornadas maratonianas. Es el caso del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, también cabeza de lista al Congreso por el PP de Ávila, Pablo Casado, que hoy está en el Valle del Tiétar. En breve llegará aquí, a Arenas de San Pedro, donde mantendremos un encuentro con él en los próximos minutos. Pero, si les parece, vamos precisamente a eso, a su encuentro. Claro, sale con la hoja y todo, claro. Sí, mira. Sí, subo, ¿no? Si quieres vamos para allá y así unos cuantos y... Oye, se podría hasta coger, ¿no? Sí. Que es donde ven cada comparativista lo que ha traído para luego llevárselo en litros, claro. Exactamente, vamos a ver, aquí ahora mismo está pesando un socio. Hasta que no termina el proceso de ese socio, luego le dan el ticket de pesada. Venimos a la de Candelera, con lo cual, al final, Claro. vamos. A lo que vamos a probar ahora. Sale el aceite un poquito sucio, pero vamos, aquí Vamos ya... a probar el limpio. Bueno, a ver. Esto es igual que el vino. Además está calentito. Está muy bueno. Está bien. Buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me quedo yo con Pablo entonces? Pablo, jornada ¿Qué tal? intensa hoy en el Valle del Tiétar. Pues sí, venimos de Candeleda, que hemos estado además con unos padres de una asociación de estudiantes que tenían alguna reivindicación. Ya sabes que los diputados tenemos que estar, como en Estados Unidos, puerta a puerta y resolviendo problemas. Y ahora hemos estado en una almazara, que la verdad es que me ha encantado, porque yo conocía lógicamente lo que se estaba haciendo en Arenas, pero hemos pillado justo en un día en el que estaban venga a entrar aceitunas, venga a entrar cooperativistas. Y lo he probado y es tiene una temperatura un poquito caliente, pero se nota que es aceite bueno. Me gusta mucho. Ha venido además en un día en el que no hace todavía mucho frío por aquí, porque ahora la campaña sabemos que son unas semanas en las que va a hacer fresquito en Ávila. Bueno, esta mañana hemos estado en El Chico, en una performance sobre violencia de género. La verdad es que muy impactante y hacía frío, pero más frío daba a ver la realidad que tenemos en España espantosa, de una lacra social que tenemos que erradicar y además cuanto antes. Eso es lo que ha hecho en esta jornada, pero ahora, como decía, esperan semanas intensas. ¿Cómo va a ser? Bueno, y no he acabado, la me campaña? queda, nos vamos a la Ladrada ahora, que tenemos Luego vamos a la Ladrada. la convención de todos los alcaldes del Valle del Tiétar y sí, mañana estoy en Valladolid, en Intur, en el stand precisamente de Turismo Interior de Ávila. Pasado mañana vamos a Burgos con el presidente Herrera a presentar las candidaturas. El sábado estamos en Valencia presentando el programa electoral con Rajoy y el domingo estaremos aquí con todos los exconcejales y exalcaldes del partido y con una invitada sorpresa que tendremos para que nos anime un poco en una reunión que tenemos ya desde hace 4 semanas todos los domingos. Bueno, pues ya nos enteraremos, porque no nos lo va a decir, ¿no? Sí, bueno, va a ser... Es que está por confirmar, pero bueno, yo creo que estaréis allí, ¿no? Sí, allí estaremos. Bueno, ya lo verán los espectadores de la 8 de sí. Ávila con nuestras cámaras. Pues Muy bien. vamos para adentro, no obstante, hemos buscado un Estupendo. rinconcito aquí en Arenas, sí, el Museo de Arenas. Sí. Yo creo que vamos a pasar ahí Es que un aquí en rato Arenas todo agradable. es tan bonito que la verdad es que nos sobran sitios para hablar y en buena compañía, así que... Pues vamos a hablar un poquito Vamos de para todo, allá. Pablo. Vamos para adentro. Ahora. Muchas gracias. Bueno, Pablo, hemos preparado este rinconcito. Vemos que están hasta unas señoras aquí pasando un ratito. Además es que es un museo de nuestra historia. O sea, esto es lo que yo he oído en casa toda la vida. Esto es tierra de campos, ¿eh? Y de matanza. Tenemos aquí embutidoras, mesa de matar, queseras.
Bueno, historia viva. Hay de todo. Para regiones históricas la nuestra, ¿no? Desde luego que sí. ¿Nos sentamos un poquito? Venga, allá. Vamos a sentarnos. Yo tengo ahí los papeles. Aquí hace calorcillo, se nota la chimenea, ¿eh? Está allí detrás la chimenea. Sí, se nota, sí. Yo también lo coloco por aquí. Bueno. Y nos sentamos tranquilos. Yo me he traído ahí los papeles Mira cómo se lo pasan ahí. Sí, sí. Buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que se dé bien la cosa. Bueno, Pablo, yo me he traído, como digo, aquí la chuleta porque quiero hablar de muchas cosas. Muy bien. Quiero hablar de Ávila, quiero hablar también de ese día a día intenso que tiene con ese puesto de vicesecretario de Comunicación. Un poquito de todo, con su permiso, ¿de acuerdo? Muy bien. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues yo un poquito de agua. Yo también. Gracias. Comenzamos, Pablo. A la orden. De nuevo vemos que vuelve a estar en la lista del Congreso del Partido Popular de Ávila, después de 4 años en los que ha estado muy pendiente de esta provincia, pero lo que yo quiero preguntarle en primer lugar es ¿qué ha hecho Pablo Casado estos 4 años por Ávila para que los abulenses tengan que volver a confiar en él? Yo creo que lo que prometimos, que es dejarnos la piel por la provincia. Es verdad que esta legislatura, con la situación económica que había, era difícil conseguir ciertas cuestiones. Teníamos la caja, como se dice, vacía. Y es verdad que aunque los senadores y diputados hemos sido, yo creo que la pesadilla de los ministros, porque cada vez que había un pleno íbamos a reivindicar las cuestiones que pensábamos que son necesarias para la provincia, pues algunas han conseguido y otras están en tramitación. Y sobre todo yo creo que lo que se ha hecho por esta provincia es reivindicar nuestro papel. Yo creo que el último año lo resume bien con el año del centenario de Santa Teresa. Es un papel que es la potencialidad que nos da la tierra, en cuanto a potencialidad turística, en cuanto a lo que es una gastronomía y una tierra de acogida, y luego también la cultura y el patrimonio que tenemos, que es impresionante. Entonces, yo creo que este año se ha visto que hemos sido el foco para todo el mundo. Eso se ha notado también en los ingresos de hosteleros, en los ingresos de los hoteles, y eso es lo que hay que intentar alargar, potenciar el turismo, el campo y la industria. Para esta legislatura es precisamente lo que queremos hacer, seguir creando empleo en los vectores, en los sectores en los que Ávila es competitiva y es referencia. Hablando, por ejemplo, de algunos temas para la próxima legislatura, hay un tema que preocupa mucho a los abulenses, es el tema de las comunicaciones, porque aquí seguimos sin tener AVE, seguimos pendientes del peaje, y yo ahí sí querría preguntarle si son ustedes conscientes, si en su caso es consciente de ese problema que hay, y sobre todo, ¿qué van a prometer ahora a los ciudadanos? Porque yo creo que no es fácil lanzar ese mensaje teniendo en cuenta que lo de prometer puede tener también sus problemas. Sí, además yo lo he venido diciendo ya desde hace unos cuantos años, que el Partido Popular no puede seguir más tiempo sencillamente hablando de lo que se ha propuesto y lo que evidentemente vamos a seguir peleando, y la mayoría de las cuestiones se están realizando. Pero creo que tenemos que ya tener una mirada de futuro. ¿Qué provincia queremos, qué ciudad queremos, la capital, en el futuro para nuestros hijos? Y yo creo que en ese sentido seguiremos reivindicando, por supuesto, el eje museístico y cultural, que ya está muy avanzado, ya están las máquinas en el Palacio de los Águila empezando unas obras, por cierto, 8 años retrasadas por pura boicot partidista del Partido Socialista, y es verdad, 4 años muy ralentizada esta legislatura por falta de fondos, pero ya está en funcionamiento. Y yo, por ejemplo, ayer mismo estuve con el director del Museo del Prado en un evento en Madrid y ya directamente me preguntaba cómo va, está perfectamente aprobado, ya hay exposiciones temporales incluso planificadas. Ávila tiene que ser un eje museístico como lo ha sido Málaga. Málaga empezó con el Museo Picasso, luego el Centro Pompidou, y en Ávila se puede hacer. Le pasó también a Cuenca con el Museo Zobel de Arte Abstracto de la Fundación Marc. Que la primera vez que el Prado, en su historia centenaria, siendo la primera pinacoteca del mundo, salga de Madrid, es algo esencial, y va a ser en Ávila. Y además con 5 veces más espacio expositivo, y eso ya es una cosa que nadie puede negar. Comunicaciones. Las comunicaciones hay que hablar a la gente como mayores de edad y decir exactamente qué se puede hacer, por ejemplo, la AP51, y qué no se puede hacer, como la AP6, para empezar, porque 1/4 de todos los españoles se ve afectado por ese peaje. No solo los abulenses, también los salmantinos, pero también los palentinos, también los zamoranos, también los leoneses, también los gallegos. Con lo cual el peaje de la AP6 es muy difícil que se pueda bajar, o si lo tuvieran que bajar, lo bajarían para millones y millones de usuarios. La AP51 vamos a seguir reivindicándolo, pero teniendo muy claro una cuestión, que ninguna empresa ni ningún turista va a dejar de venir a Ávila
por medio euro menos o por un euro menos de peaje. Es más, incluso aquellos que tengan dificultades pueden usar en paralelo una carretera nacional que está en perfectas condiciones de uso. Con lo cual, lo seguiremos reivindicando, pero para nosotros no es nuestra única prioridad en materia de infraestructuras. Es mucho más importante, por ejemplo, el ferrocarril, el que las frecuencias y los horarios sean buenos para que estudiantes, para que comerciantes puedan ir donde tengan que ir, pero sobre todo, yo quiero infraestructuras buenas en Ávila no para que la gente se vaya, sino para que la gente venga. Por tanto, hay que compasarlas con otras políticas. De nada sirve tener un gran tren y unas grandes autopistas si luego los turistas japoneses cuando vengan no pueden consumir porque no hay suficiente oferta de hostelería, de restauración o de tiendas abiertas. Con lo que yo creo que tenemos que empezar a ver un concepto de provincia abierta al exterior. ¿Cuál es la potencialidad de Ávila? El turismo. ¿Por qué? Porque nadie tiene estas murallas, porque nadie tiene este románico, porque nadie tiene este entorno natural. Con lo cual centrémonos en eso. También en la industria, por eso hemos hecho una enmienda para que 5 millones vengan a las Hervencias. Y hemos intentado también que más dinero venga a Vicolozano. Eso sí que es importante. Y yo lo marco a tu pregunta en el entorno de qué queremos para esta legislatura también a nivel nacional. Rajoy ha dicho, objetivo para que en el 2020 haya un 20% del PIB español en industria, también en Ávila. Y en turismo, que mantengamos un 11%, en especial turismo interior, del que mañana tenemos una feria, y que en Ávila, sinceramente, y en la zona del Tietar, especialmente, y en Gredos, está yendo muy bien. A colación con alguna de las cosas que ha comentado, por ejemplo, ese tema del tren, que dice que es algo que sí realmente le preocupa, está claro que todavía seguimos tardando mucho en llegar, por ejemplo, a ciudades como Madrid. Sí. ¿Ahí qué van a hacer ustedes? También hemos visto, por ejemplo, cómo estos últimos meses los abulenses mirábamos con envidia a León, a Salamanca, con el tema del AVE. Hay dos asuntos, por una parte el AVE, por otro lado las conexiones convencionales, podemos decir que ahí también hay un reto importante. ¿Ahí qué se plantean como reto, como objetivo? Yo coincido además tanto con la sociedad civil y las corporaciones empresariales que la prioridad es el ferrocarril convencional. Para empezar, porque es lo realista. Y luego, además, porque, sinceramente, que a otras provincias les ha llegado el AVE, son provincias que nos llevaban mucho tiempo diciendo yo quiero un centro de congresos como el vuestro, o yo quiero una autopista como la vuestra, aunque sea de peaje, pero es que iban por carretera. Las mismas provincias que ahora están disfrutando del AVE. Evidentemente nosotros, y además con representantes como hemos tenido en el Gobierno de España, que es el que lo planificó, como el caso de Ángel Acebes, hicimos todo lo posible, pero la orografía y la propia responsabilidad a la hora de gastar el dinero público, hacen que el trazado haya ido por otro lado. Pero yo creo que la conexión de línea ferroviaria convencional es muy importante. ¿Qué problema tenemos ahí? El embudo del Pardo. ¿Qué estamos intentando presionar con Fomento, con Renfe? Que pueda haber más huellas, que pueda haber más posibilidades de frecuencias y de buenos horarios para Ávila y sobre todo en plazos de viaje más reducidos. Eso lo estamos haciendo, es verdad que nos encontramos, que compartimos esa salida de Madrid con la línea de cercanías, con las líneas que van al noroeste de España, pero yo creo que en eso se está avanzando. Hicimos hace apenas 3 semanas en la subdelegación del Gobierno con el presidente de Renfe todas las novedades que yo creo que han colmatado bastante nuestras reivindicaciones más urgentes, pero por supuesto va a ser un eje de actuación que no vamos a ni mucho menos abandonar. Antes hemos hablado del Palacio de los Águila. Hace algunas semanas vino a Ávila el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y habló precisamente de ese aspecto. Dijo algo así como que él era un desatascador y que se comprometía a desatascar esa obra. Parece que ya nos traen el agua para que podamos continuar con esta entrevista. Muchas gracias. Es espectacular este sitio, ¿eh? ¿A que sí? Es que me recuerda mucho. Mi padre es de un pueblecito muy pequeño de León, de Mataleón de los Oteros. Y bueno, allá últimamente no hacen matanza, pero yo he ido muchísimas matanzas con mis tías. En la casa que tienen, me recuerda muchísimo, pero es que además tienen cosas muy parecidas a estas. Y el trillo, y... Sí, es increíble. Bueno, continuamos con la entrevista. Sirve tranquilamente agua. Sí. Lo que comentaba era el tema del Palacio de los Águila, de esa visita de Íñigo Méndez de Vigo, que dijo algo así como que él se comprometía a desatascar esa obra, pero sí que es verdad que hubo incluso a gente del Partido Popular que no le terminaron de convencer esas palabras porque no dijo realmente una fecha de reinicio de los trabajos. Antes Pablo Casado ha dicho que ha estado con el director del Museo del Prado, que ha estado muy pendiente de este asunto. ¿Cuándo van a empezar de verdad las obras? Las obras han empezado. Las obras de qué es adecuación. ¿Cuál es el retraso ahora una vez que se ha retomado el proyecto? Que hay que modificar el planeamiento de la obra. ¿Por qué? Porque antes, y quizá nos hemos expresado mal, antes el museo tenía un fondo documental, de archivo, digamos, y luego tenía un taller de restauración, es decir, zonas, casi las 2/3 partes de la superficie del palacio, que no se podían visitar.
tenían a lo mejor algún otro añadido, ¿no? Pero no se podían visitar, no redundaban en el turismo y en, bueno, pues en los ingresos para la ciudad de Ávila. Y lo que se ha hecho ahora es verdad que por culpa de este retraso, pero quizá podemos decir dentro de unos años, gracias a este retraso, ahora lo que se va a hacer es que todas las superficies positivas se van a compartir para los fondos del Prado y para el Museo de Ávila, que está ahora mismo en unas condiciones, pues yo creo que mejorables, de manera que todo ello, financiado por el Ministerio de España, perdón, por el Ministerio de Cultura, por el Gobierno de España, sea un espacio expositivo. Eso es lo que se está haciendo ahora, redactar el proyecto, porque evidentemente pues, lo que es la tabicación y lo que es la distribución es distinta, ahora son todos salas expositivas. Y en cuanto el proyecto esté hecho, que evidentemente, como se sabe, las cuestiones administrativas van por su cauce, y así debe ser, porque cuando se hacen las cosas bien nos ahorraríamos algún problema que hemos visto en otras administraciones, una vez que esté hecho es cuando se pueden ya directamente acomodar las obras para que cuanto antes se pueda abrir. Yo creo que eso ya es una cuestión absolutamente innegable y que yo le doy bastante validez. Pero insistía antes, para mí Ávila tiene un potencial mucho más allá de eso. Yo ayer estaba en una conferencia en Madrid también y la semana pasada estuve en otra conferencia en Berlín, que por cierto presidió el rey con el presidente de la República de Weimar, que se llama el Foro Hispano-Germánico. Y hablaban ahí de la agenda digital y decían, nuestros hijos no saben en qué trabajarán porque la mitad de las profesiones de dentro de unos años aún no existen. Yo creo que eso es lo que tenemos que apostar en Ávila. Por la cercanía con Madrid, por lo bien comunicados que estamos, por incluso la atracción que tenemos académica, por la cuestión mística, la cuestión de Santa Teresa, por las dos buenas universidades que tenemos que empezar a especializarnos en lo que viene, que son en las nuevas tecnologías, es en la agenda digital, es donde ahora mismo no podemos cubrir las ofertas de puestos de trabajo que hay. En Europa ahora mismo hay 3 millones de trabajo que se ofertan y sin embargo no se pueden cubrir. Yo creo que hacia allí tenemos que ir. Y lo mismo a nivel industrial y a nivel turístico. Yo creo que es la gran potencialidad. Ahora bien, yo creo que, como siempre digo, lo mejor siempre está por llegar. Y creo además que en la próxima legislatura ya hay recaudación como para poder hacer política. Hasta ahora solo podíamos anunciar esfuerzos, pero han valido la pena. Y ahora, cuando está creando el empleo, que es nuestra prioridad, cuando ya hay más recaudación para apostar por desarrollos industriales y desarrollos tecnológicos, es cuando podemos ver Ávila con otra dimensión. Hablando precisamente de desempleo, antes me refería a la visita del ministro Méndez de Vigo, pero también el pasado fin de semana estuvo aquí la ministra de Empleo. En ese caso, además, dijo una afirmación que ha despertado cierta controversia. Ella habló de un giro radical en lo que al empleo se refiere en Ávila. ¿Qué diría a aquellos que están criticando esas palabras? Que para mí un giro radical es cuando de destruir 1.500 empleos al día pasas a crear 1.500 empleos al día. Entonces tú que sigues parado dices, oiga, a mí no me ha llegado esa recuperación, pero a 1.500 personas hoy le ha llegado, y entre ellos abulenses. Con lo cual, como decía Julián María, los españoles somos los únicos del mundo que discutimos los datos. Los datos no se discuten. Cuando ya se dicen todas las estadísticas, incluso europeas, que hay 1 millón de empleos que se han creado este año, evidentemente entre ellos están ciudadanos de Ávila. Otra cosa es que nosotros nos conformemos con ello, por supuesto que no. Es que en Ávila sigue habiendo más de 16.000 personas que quieren encontrar empleo y no pueden hacerlo. Y esa es nuestra obsesión. Y eso es lo que no nos tiene que dejar dormir tranquilos a los que tenemos un sueldo público para resolver problemas. Y evidentemente hacia allí vamos a ir, hacia seguir creando empleo. Pero el empleo no se crea con una varita mágica. El empleo se crea bajando impuestos, se crea creando tejido productivo, se crea con una educación de calidad, como estábamos diciendo, que dé las herramientas competitivas a los jóvenes para ser atractivos en un mercado, o se crea, por ejemplo, creando, como hablábamos, las infraestructuras para que llegue la potencialidad y la inversión a una provincia como Ávila. Vamos a cambiar un poquito de tema, Pablo. Yo he dicho antes que vamos a hablar un poco de todo, y ya que estamos en Ávila hay que hablar también de la situación del Partido Popular. A mí me gustaría recordar ese pleno polémico, ese pleno de la Diputación, en el que además, recuerdo que usted estaba, recuerdo verle allí. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, yo la verdad es que he seguido un consejo que me dieron en su día, lo voy a contar, me lo dio José María Aznar, que también estuvo representando a esta provincia, y es que cuando se empieza en un proyecto político y además te acogen tan cariñosamente, me dio 3 consejos. El primero, enraízate aquí, y lo he hecho. Yo con mi mujer dediqué mucho tiempo a elegir en qué pueblo queríamos alquilar una casa, en qué pueblo mis hijos se sentían cómodos, porque yo no quería hacerlo por un formalismo, sino porque yo me quería que arreglar. Elegimos las Navas del Marqués por cercanía, por amigos en común,
incluso por hijos de amigos en común que iban a estar con mis hijos, y allí hemos pasado pues todos los meses que no ha habido guardería y prácticamente todos los fines de semana. El segundo consejo que me dio, además de empadronarme y enraizarme, fue trabajar como nadie. Y si mis compañeros ya se han recorrido más la provincia que yo, pues los 15 de agosto me como yo las fiestas o lo que haga falta. Y el tercero, que es lo que me preguntabas, fue no te metas en temas orgánicos de partido. Y es lo que he hecho. Y sinceramente, pero además sin ningún tipo de sobreactuación. Yo cuando mis compañeros, que por cierto han gestionado perfectamente bien el partido, hablaban de confección de listas electorales o de candidaturas, yo sinceramente he mantenido un respeto apoyando a la dirección provincial, que creo que ha hecho una labor extraordinaria, porque los resultados en Ávila no caen del cielo, sino que hay que labrarlos y trillarlos como el campo, con lo cual cuando aquí los abulenses votan al Partido Popular es porque nos lo estamos currando, y eso lo dirige una dirección provincial, pero también respetando instituciones. Yo por eso en ese pleno vi muy claro que tarde o temprano tenemos que trabajar todos juntos como ya estamos haciendo. Con lo cual, tenemos la suerte de contar con las dos instituciones más importantes de la provincia, Ayuntamiento de la Capital y Diputación Provincial. Contamos con la suerte de estar representados a través de la Delegación Territorial en una Junta de Castilla y León que también gobierna nuestro partido, y a nivel nacional con la subdelegada. ¿Qué quiere decir esto? Que ese potencial se tiene que utilizar no para mirarnos el ombligo, no para ver exactamente si nos gusta más una medida u otra, sino para decir los 4 equipos unidos en torno a la dirección provincial podemos ser mucho más útiles a los ciudadanos porque tenemos una política conjunta a su servicio. Y creo que eso, a día de hoy, y doy fe porque en esta campaña nos estamos pateando toda la provincia todos juntos, está completamente resuelto. Pablo, yo casi miro el reloj, no llevo reloj, pero estaba casi mirándolo porque veo que se tiene que ir rápidamente a otra cosa, porque esto es un no parar. En absoluto, no tengo ninguna prisa. Por lo que quiero decirlo es porque yo recuerdo, antes hablaba de Berlín, y yo recuerdo cuando estábamos un poco pensando en esta entrevista, whatsappear, y que me comentaba que estaba en Berlín, ayer estaba en Madrid en un desayuno de Europa Press, esta mañana ha estado, bueno, hemos visto en Ávila en varias cosas, antes en Candeleda, luego se va. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues es un no parar. Mi mujer es una santa. No, te puedes organizar bien y sobre todo yo es verdad que he tenido que hablar con mis jefes en el partido y he tenido que pedirles que me den bula en esta campaña. Y esta campaña voy a ser bastante descompensado y voy a pasar en Ávila el 90% del tiempo. A pesar de que al final quedaré mal con mucha gente, porque los propios ministros que han venido a Ávila son candidatos en otras provincias que yo no voy a poder devolver la visita probablemente. Pero yo creo que ahora en Ávila verdaderamente tenemos que dar un mensaje rotundo. Nadie discute que vamos a revalidar un resultado con 2 escaños a favor, pero yo lo que quiero es dar la confianza a todos los que nos dejaron de votar en las municipales y autonómicas que seguimos siendo su partido. Y aquellos que se quedaron en casa, que seguimos a su servicio. Y aquellos que incluso han decidido que no nos quieren votar, que no les vamos a defraudar. Y para eso al final hay que estar en la calle. Yo soy partidario de campañas en la calle, he dirigido muchas campañas, yo he estado con Aznar en 3 campañas, he dirigido la campaña de Manolo Pizarro, he dirigido campañas o he estado participando en campañas con Esperanza Aguirre, todas ellas o casi todas fueron bien, y el secreto es estar pegados a la calle, pero no para soltar el rollo, sino para preguntar a la gente qué podemos cambiar, en qué podemos ayudar, en qué le puedo a usted ayudar, qué paso me paga. Con lo cual necesito tiempo en Ávila. Y yo creo que en ese sentido, además con una provincia tan grande, aquí en Arenas, que casi llegamos antes a Madrid, o en Arévalo, que casi llegas antes a Valladolid que a la capital, es importante echar horas. Y yo tengo que agradecer desde aquí la labor que hacen los medios de comunicación, porque hoy en día sin vosotros, por mucho que estuviéramos en la calle, sería imposible llegar a la casa de todos los abulenses y decirles una vez más que sinceramente queremos seguir mejorando esta provincia. Yo no sé si quizá por ese ajetreo constante, me va a permitir que le diga, es por lo que se mantiene así en línea, porque a mí me han dicho que muy deportista no es. La verdad es que yo, bueno, he de decir que perdí muchos kilos, perdí 15 kilos el año pasado de golpe, porque mi hijo estuvo ingresado 4 meses, estuvo muy malito y la verdad es que el hospital, sin darte cuenta, te consume y dormir mal, dormir allí. Con lo cual eso es verdad, además los chicos menguamos, o sea, mi mujer perdió 10 kilos y la verdad es que ahora ya, bueno, después pasó el susto porque el niño está estupendo, digo, pues se ha quedado estupenda. Los hombres, verdad que menguamos más y luego la tele engorda,
Y entonces yo, a veces mi mujer me dice, oye, cuando te veo en La Sexta o en tal, entre el maquillaje que te ponen y lo gordito que sales, estás mucho mejor que en persona, ¿no? No, pero fuera bromas, yo la es que soy muy comedor. Si me preguntaras, mi pecado capital sería la gula, como mucho. Y en Navidad me pongo las botas, porque los torrendos que tenemos aquí... Aquí se come bien, eso sí es las verdad. follejas, el cabrito, el tostón, es que aquí es que es una maravilla. Vas de cervezas y ya has comido y cenado. Pero es verdad que no paro. Yo en el despacho es que podría quitar la silla, porque es que prácticamente hablo por teléfono de pie y luego aquí pues es verdad que el coche consume mucho, ¿no? Pero bueno, mira, yo siempre digo, llego a casa y digo, oye, hago lo que me gusta, me lo paso bien. Encima la gente es muy simpática conmigo, o sea, no lo debo hacer demasiado mal y encima me pagan por ello. O sea, es una suerte tremenda y de verdad que eso es una vocación, que el día que los abulenses decidan que yo no debo seguir aquí, pues gracias a Dios me he ocupado de tener una formación y de tener una plaza en una universidad para poder volver sin poner en aprietos a mi familia, pero sinceramente yo creo que puedo seguir aportando a esta provincia y desde luego que me voy a dejar la piel por todos los abulenses. Hablaba antes de los medios de comunicación, ha hablado de la tele, ¿qué voy a decir yo de la tele? Pero es verdad que usted ha ido mucho a televisión, es una persona muy conocida, sobre todo por su presencia también en esas tertulias de la noche, pero ahí sí me gustaría preguntarle, porque hay, por ejemplo, personas como Pablo Iglesias, él mismo lo ha reconocido, que se han convertido, digamos, en una marca incluso precisamente por esa presencia constante en la televisión. Pero es consciente de que al mismo tiempo que puede ser un gran escaparate, en un momento dado, lo que se diga ahí puede ser el final de una carrera. Totalmente. Ayer estuve con Pablo Iglesias en el acto este de los Reyes en Madrid y además llevaba sin verle casi 2 años. Me dice, ¿qué tal, Pablo? Bien. Llevábamos sin vernos desde un programa de Jesús Cintora, muy curioso, que el programa inaugural nos invitó a Pablo Iglesias, a Alberto Garzón, a Albert Rivera, a Pedro Sánchez y a mí. Y yo ahora cuando veo a Jesús me dice, oye macho, eres el único que me ha fallado, los demás están estupendos y tú ahí sigues chupando rueda. Y yo digo, porque nuestro partido es un partido serio y aquí debo seguir. Y además los otros contra Rajoy pues se van a estrellar, no solo por ir a la tele. Pero es verdad, y ayer también estaba Albert Rivera en esto, que nos hemos conocido todos ahí. Y yo la relación que tengo buena con Albert Rivera, con Pedro Sánchez, con Alberto Garzón o con Pablo, es de hacer muchas horas en la tele y eso es muy positivo. Por lo que decía antes, porque sin vosotros no hacemos nada, pero luego también porque acabas haciendo política junto con la gente. Ya la gente no tiene que conectarse a las 10 de la mañana a un pleno del Congreso. La gente está en pijama, en su casa, un sábado, y está viendo cómo un partido político intenta explicar lo que está haciendo o qué quiere proponer. Y yo eso lo he hecho en esta legislatura 100 veces. El otro día me hicieron la cuenta, un compañero tuyo, periodista de otra cadena, me dijo, oye, hemos recontado entre debates, tertulias, entrevistas, has hecho 100 o más de 100. Tú me lo estabas diciendo ahora, oye, ¿qué podéis proponer para mejorar las cosas? Y se da por hecho que vais a hacerlo, ¿no? Entonces, tú decías, ¿la televisión tiene riesgo? Pues claro que tiene riesgo, sobre todo porque un titular, una mala noche, te puede sobre todo extractar una frase a lo mejor que no era lo que querías decir. Pero creo que los beneficios son mucho más y sobre todo creo que quien sale ganando es el espectador. Antes Pablo hablaba de sus hijos. Hablaba de sus 2 hijos, si yo no me equivoco, y a mí me gustaría preguntarle, ¿qué es más difícil, enfrentarse a alguna pregunta de esos contertulios o enfrentarse a que, por ejemplo, un día uno de sus hijos le pregunte por qué no ha pasado más tiempo quizá en el día a día con ellos, al final por este ajetreo constante? Sí, vamos, intentamos hacer, yo por ejemplo hoy he llevado a Paloma al colegio por la mañana y bueno, pues hablas con ella, al niño es más fácil porque todavía tiene biberón de noche, con lo cual siempre que llego, aunque sea muy tarde, la acabo despertando y aunque sea para chucharle. O sea, lo importante, yo que antes de estar en el Congreso hace 4 años, yo viajaba casi 200 días al año fuera de casa. Eso sí que era difícil de llevar. No teníamos niños todavía. Con lo cual yo creo que lo de hacer noche en casa es fundamental, tanto para tu mujer como para los niños. Y luego los fines de semana, la suerte que tengo es que ellos me acompañan mucho. O sea, por ejemplo, los fines de semana, si tenemos acto en Ávila, vienen siempre. Ella es muy discreta, es una persona que evidentemente me apoya. Eso voy a preguntarlo, también ella Isabel, ¿cómo lo lleva? No es... Me he pasado también con mis padres y me pasa ahora con mi mujer. He tenido la suerte de tener un ancla siempre en casa, porque no han sido nunca entusiastas de ¡ay, qué bien que Pablo sale en la tele! No, o sea, Pablo qué majo es, a pesar de salir en la tele. Y eso quizás es un carácter muy castellano que tenemos, ¿no? Los castellanos somos gente bastante discreta, bastante humilde, y yo la verdad es que la notoriedad no me gusta nada, pero reconozco que cuando mi partido me pide dar la cara por él, incluso en temas que desconozco, o en temas que prácticamente
pues han pasado hace muchos años sin estar yo afiliado, lo hago encantado. Pero, como decía, yo creo que ese peso de la realidad, de que tu entorno familiar, profesional, en cuanto a lo que hacías antes, y de amigos, esté fuera de eso es importante. Porque yo creo que un gran pecado de estos compañeros míos, a los que hacía referencia antes, de los nuevos partidos, es la arrogancia. Y yo creo que la política tiene que ser el carácter castellano. Sencillez, cara a cara, piel a piel, y a los subiditos no los queremos representándonos, porque al final acaban mirando por sus intereses y no por los intereses generales. Le voy a hacer una pregunta que ahora le va a sorprender. Yo le aviso de antemano, ¿eh? Y antes de responderla, se la explico. Ha hablado de sus hijos. Y si un día su hijo le dice que quiere ser torero, se lo explico. A lo que yo me refiero es que ahora mismo hay un debate abierto, es cierto, pues por ejemplo con la retirada de las subvenciones a lo que son las escuelas taurinas y en torno al mundo del toro. ¿Es usted taurino? ¿Le preocupa realmente ese asunto? No soy entendido de toros, pero es decir, no soy una persona que entienda, pero sí que me gusta. Y además sí que creo que es una seña de identidad cultural prácticamente histórica de España que hay que preservar. Pero sobre todo, ya no me meto en mis gustos, yo me meto en mi obligación y en la libertad de un gobernante en defender las libertades del resto. Que no le gusten los toros, que no vaya a la plaza. Pero lo que no podemos hacer es prohibir tradiciones culturales e históricas de los españoles en base a predisposiciones ideológicas y sectarias, que es lo que está pasando en Barcelona, que es lo que ha intentado pasar en País Vasco, y yo creo que en ese sentido, pues en Ávila, que somos una provincia tampoco muy taurina, pero con cierta tradición, y que yo sé que vuestra cadena tiene una programación extraordinariamente dirigida y informada al respecto, creo que es muy positivo, y yo desde luego soy más, digamos, defensor de la fiesta que aficionado, pero creo que hoy en día con lo que está cayendo es más importante ser defensor porque no pueden acabar prohibiéndola. Vamos a cambiar un poquito de tema, aprovechando en este caso más como vicesecretario de Comunicación del Partido Popular a nivel nacional. Hay algunos temas que yo creo que no pueden faltar en esta entrevista. Uno de ellos es la situación que se vive ahora mismo después de lo que pasó en los atentados de París. Hemos visto cómo esta misma semana el primer ministro francés, hablando del tema de los refugiados sirios, ha dicho que no se podía permitir la entrada de más refugiados en Europa. ¿Cómo gestionamos este asunto? Pues con responsabilidad y sin buenismos y sin frases huecas para quedar bien con todo el mundo. Se puede entender o no, pero hoy en día el Estado Islámico está más cerca de esta mesa que las Islas Canarias. ¿Es así? Tenemos zonas gobernadas por los terroristas yihadistas en Libia que están a menos kilómetros que cualquiera de nuestro querido archipiélago canario tan español. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser responsables y ver qué hacemos al respecto, porque lo que no podemos hacer es sencillamente reaccionar cuando en París unos descerebrados matan a 200 personas volando por los aires a ellos mismos. Y yo creo que en ese sentido España, por desgracia, tiene una experiencia de terrorista, tanto con el terrorismo etarra, que nos ha dejado 1000 víctimas, 1000 héroes en nuestra historia, como por el terrorismo yihadista, que dejó 200 héroes también en Atocha en el 2004. Entonces yo, el mensaje que lanzo a los abulenses es de tranquilidad. Pueden estar tranquilos, porque los servicios de inteligencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tan queridas en Ávila con la Escuela Nacional de Policía Nacional, están haciendo su trabajo y están previniendo atentados, deteniendo gente, extraditando mucha gente y, por supuesto, vigilando que los refugiados que huyen de la guerra vengan a España a integrarse y, evidentemente, no a delinquir. Ahora bien, el origen de esta causa de los refugiados y de los atentados en suelo europeo está en la guerra en Siria, en la guerra en Irak. Y lo que estamos diciendo nosotros es que España ya está colaborando con las fuerzas internacionales. Estamos en Irak, con 300 militares entrenando a las tropas iraquíes. Estamos en Afganistán, estamos en Mali, estamos en Senegal, estamos en República Centroafricana, estamos en Turquía con los batería de misiles Patriot del escudo antimisiles de la OTAN. Con lo cual, cuando la gente dice, bueno, ¿qué vais a hacer? No, ¿qué estamos ya haciendo? Y sobre todo, pues la coherencia de estar con nuestros aliados. Eso sí, como ha dicho el presidente del Gobierno, cualquier medida que se tome adicional, primero se informará a todos los líderes de la oposición, como se hizo hace 2 semanas en Moncloa. Segundo, se votará en el Parlamento español. Y tercero, por supuesto, se adoptará en el seno de Naciones Unidas, la OTAN o la Unión Europea, dependiendo qué tipo de operación sea. Hoy por hoy no hay ni petición
ni oferta por nuestra parte de ningún tipo de operación, porque ya estamos en el terreno desde hace tiempo y además creo que con un mérito por parte de nuestros soldados que están haciendo una labor encomiable. Otro tema también de máxima actualidad es Cataluña. Sí. También difícil de gestionar, pero ¿hasta qué punto? Bueno, yo creo que ha pasado un poco como con el tema del rescate, ¿no? Con el tema del rescate yo me acuerdo que la gente nos decía, pero bueno, la gente, todo el mundo nos decía, los periodistas, la oposición, no, es que Rajoy no reacciona, no pide el rescate y tal. Él lo que hizo es aguantar toda la presión y ahora, a todo lo pasado, todos dicen, oye, qué bien lo hizo, qué bien aguantó, hacía bien en no comunicárnoslo porque era una estrategia. Bueno, con Cataluña pasa lo mismo. Llevamos toda la legislatura, el PP es pusilánime en Cataluña, no reacciona, no. La claridad es que se han ido descarrilando el afán independentista porque se ha topado con el muro de la ley y con algo tan humillante para una persona tan egocéntrica como Mas, como que un funcionario de turno, anónimo, le notificara lo que le podía pasar si seguía por este camino y lo que le podía caer en responsabilidad penal y administrativa. Él a lo mejor pensaba que tenía que salir el rey, uniformado, de militar, por la noche. Pues no. Sencillamente, el desafío más grave desde el 23F que ha sufrido España se ha topado con el muro de la ley, sin estridencias, pero con firmeza. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues yo, por desgracia, creo que Mas va a seguir en su alianza imposible con los anarquistas, comunistas, antieuropeístas de la CUP, y eso va a ser su sentencia de muerte, como lo ha sido de Convergencia y Unió. Unió ha desaparecido del Parlamento de Cataluña, Convergencia ya han dicho que no se va a presentar con su nombre, y todo ello además con el cinismo que a todos nos da, que es que han hecho todo esto para ocultar los casos de corrupción y la quiebra de la sanidad y de los servicios sociales de Cataluña de un nefasto gobierno. Lleva un poco de agua, Pablo, que estamos hablando mucho. Sobre todo yo. Sí, aunque hay una cosa que no quiero que se me olvide preguntarle, quitando un poquito de hierro al asunto, ¿con quién se lleva mejor del gobierno? ¿Con quién se va a tomar cañas, para que nos entendamos? Hombre, cañas con nadie. Es decir, que yo soy una persona muy poco importante para tomarme cañas con el gobierno. Vamos a ver. De lo único que puedo presumir, en esta entrevista hemos dicho de la humildad, pero la humildad es común a toda Castilla y León casi. No, pero lo único que puedo presumir es de que yo creo que tengo una buena relación con prácticamente todo el mundo. Yo, como bien sabido, soy un gran colaborador de Aznar, ahora lo soy de Rajoy, es perfectamente compatible, los dos son extraordinarias personas con las que he trabajado de forma impecable y yo ahora mismo en el gobierno me llevo bien con todos y con los presidentes autonómicos también. Y además creo que es la tónica dominante. Yo creo que tenemos una buena relación, que el equipo ha funcionado en momentos muy complicados, que es cuando, en momentos fáciles, con vacas gordas, todo el mundo le va bien, pero con vacas flacas, que los equipos sigan compactos como están en el Partido Popular es muy importante. Y yo la verdad es que bueno, pues tengo una buena relación con todos en el partido y también en el gobierno. También, por ejemplo, es conocida su buena relación con Esperanza Aguirre. Eso es. Ahí quería preguntarle, ¿a usted también le ponen multas? O bueno, mejor dicho, ¿le gusta eso de conducir? Pues vamos, alguna multa me han puesto, sobre todo en la provincia de Ávila, porque al final, pues siempre se te puede ir a lo mejor la hora al aparcar o siempre pues te puede pasar algo, ¿no? Pero sí, vamos, todos somos imperfectos, ¿no? Y evidentemente el mejor escriba hace un borrón, pero bueno, sí que intento quizá también por prudencia familiar ser prudente al volante y Esperanza es una persona estupenda, que por cierto hizo mucho por nuestra provincia, porque por ejemplo la autopista de los Pantanos o los convenios que se llegaron en materia de transporte, que ahora Cristina Cifuentes también ha continuado, los acuerdos sanitarios, han sido tremendamente importantes, sobre todo en el Valle del Tiétar, donde tenemos mucho visitante madrileño los fines de semana sobre todo. Así que sí, la Esperanza es estupenda y la verdad es que es una pena que habiendo ganado las elecciones esté Madrid en manos del populismo de la señora Carmena, que por ahora solo ha hecho magdalenas en vez de cumplir su programa electoral. Antes ha hablado también de José María Aznar. ¿Es usted consciente de que hay una parte, un sector de su partido que tiene mucha confianza depositada en usted? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en la última visita que hizo José María Aznar a Ávila, en un mitin multitudinario, podemos decir, dijo bien claro que si alguien le tenía que suceder, que fuera Pablo Casado. Ese tipo de afirmaciones, yo no sé hasta qué punto puede uno con ellas.
yo creo que esa afirmación se entiende en el marco de que vino a apoyarnos en campaña y bueno, pues hace un elogio absolutamente inmerecido de una persona que ha sido muy cercana a él durante 3 años, viajando por todo el mundo y que le admira profundamente, porque yo con él, pues evidentemente he aprendido muchísimo y le sigo admirando y le sigo apreciando mucho. Pero no, yo no voy a sustituir ni a Aznar ni a nadie, porque yo ni a Aznar, ni a Rajoy, ni a Fraga en su día les llego ni a, vamos, ni a media altura. Yo creo que lo bueno de este partido es que tenemos gente con mucha experiencia y que luego otras personas como yo estamos incorporándonos para seguir aprendiendo. Y eso es algo positivo, sobre todo con la que está cayendo. Con la que está cayendo yo apuesto por pilotos con horas de vuelo y por eso creo que tenemos el mejor candidato, como tuvimos también al mejor candidato cuando José María Aznar se presentaba a las elecciones. Estoy orgulloso de mi partido y mi única obsesión es que haya cada vez muchos más miles, decenas de miles y millones de españoles que también lo estén. Estoy releyendo un poco los papeles que tengo yo por aquí porque no quiero que se me olvide nada y ya hay que terminar esta entrevista, pero hay algo que no quiero dejar de preguntarle. ¿Hasta qué punto temen a Ciudadanos? Yo con Ciudadanos tengo una relación que es curiosa porque tengo muy buena relación con ellos. Es que yo ayer estaba con Albert, estaba con Luis Garicano y que tengo una relación sincera y lo cual no quiere decir que a veces sea el que más látigo mete y el que más mete caña en temas que me parecen que para nuestra provincia son nefastos, como por ejemplo la supresión de municipios o la supresión de las diputaciones. Además, yo se lo comentaba, digo, es que es un absoluto desconocimiento de la España rural. Es que es recuperar la España de 2 velocidades, la España de primera y de segunda. Es como si ahora aquí en Ladrada, de repente, si no cumplimos los ratios de población, ahora que vamos a ir, aquí en Arenas sí que los cumplimos, pues la gente de Ladrada tuviera que venirse a Arenas a encontrar un concejal que le representara, porque ellos ya no están pidiendo una cuestión presupuestaria, que ahí podríamos estar de acuerdo y ya se está haciendo de facto. Muchos municipios pequeños, primero, que por supuesto no cobran ni el alcalde ni los concejales, el 85% de todos los municipios de España. Y luego incluso que han delegado competencias presupuestarias en las diputaciones. Pues la centralización de compras energética, de alcantarillado, de abastecimiento de agua, eso ya está hecho. El problema es cuando tú niegas la representación democrática, cuando tú ya no tienes representantes electos en tu pueblo. Eso es matar el municipalismo. Pero ¿por qué alguien en el Tiemblo no va a poder tener un concejal elegido por ellos y va a tenerse que ir a Las Navas o irse a Cebreros como partido judicial? Tampoco cumpliría los requisitos de población. Es que es impensable. En las diputaciones lo mismo. Yo ya ahí hablo incluso a nivel histórico. En España las provincias llevan existiendo desde 1833. Y a mí me gustan. Y me gusta tanto la provincia de Ávila como la comunidad autónoma de Cantabria, que mi abuela es de allí, para no ser sospechoso en la crítica. Oye, ¿por qué? ¿Qué es eso de que ahora de repente todo tiene que ser, como decía Pujol, ¿no? Por comarcas, veguerías y no sé qué historia? No, la provincia es fundamental, vertebra España. Es la unidad en la que se ha desarrollado un país que merece la pena. Entonces yo, temas como esos, temas como el subir el IVA súper reducido a toda la cesta de la compra, que le digan a las pensionistas, a las jubiladas, a los jubilados de Ávila, que les van a subir el pan del 4% al 7% o al 10% como propone. O por ejemplo el tema del contrato único, pero si no existe el contrato único en todo el mundo, es decir, hay cuestiones en las que yo creo que están patinando y lo digo. Otra cosa es que me decías, ¿y tienes una relación buena? Sí, ¿por qué? Porque Ciudadanos, en términos generales, es un partido que respeta el sistema, respeta la unidad de España, pero evidentemente le falta la experiencia y sobre todo le falta la presencia municipal y de años en provincias pequeñas como la nuestra para poder aportar un proyecto que merezca la pena. Sinceramente y sin ningún ánimo de acritud, creo que el Partido Popular está mucho mejor preparado y puede apostar mucho mejor por esta provincia que lo que puede hacer un partido que no ha tenido experiencia en esta provincia más que desde hace 5 meses. Por cierto, con tampoco un resultado muy reseñable en donde están gobernando. Un poco con esa cercanía que usted dice, ya como última pregunta, hay quien piensa en una posible coalición PP-Ciudadanos después del 20 de diciembre. ¿Ustedes hasta qué punto podrían barajar esa opción? Bueno, yo tengo que decir lo que todos decimos, que al final en unas elecciones es como un partido de fútbol, salimos a ganar y salir a empatar pues es salir a perder. Entonces es verdad que yo siempre digo, aunque soy mal demoscópico, siempre digo que nuestra estrategia tiene que ser quedar los primeros, que eso ya no lo digan ni las encuestas más adversas, y sobre todo con una distancia suficiente sobre el segundo para que no haya ningún tipo de tentación de que pacten los perdedores. Dicho eso, los pactos con Ciudadanos están siendo positivos. En la alcaldía de Ávila está siendo positivo. Yo creo que es un pacto sobre programa,
un pacto sin chantaje, un pacto en beneficio de los ciudadanos. Otra cosa es que los ciudadanos se lleguen a plantear hasta qué punto, para votar un partido que no va a poder amalgamar una alternativa de gobierno, oye, pues que no voten a nosotros. Nosotros hemos lanzado un vídeo ahora muy curioso, que lo vais a ver, que es, el voto no es una partida de billar. No, es que yo quiero darle con la blanca a la bola azul, pero en el fondo, para que el azul no se lo crea demasiado, le voy a dar a la naranja para que la naranja meta al azul. Oye, no, no vaya a ser que des a la naranja y la naranja meta a la roja, como ha pasado en Andalucía. Traduciéndonos, que quien quiera políticas liberales, quien quiera políticas ambiciosas, quien quiera políticas municipalistas, quien quiera seguir haciendo de Ávila una provincia de futuro, que vote al Partido Popular. Eso, y si hay que pactar a nivel nacional, lo mismo. Yo pienso que en Madrid, en Murcia, en La Rioja, hay unos pactos, incluso en Castilla y León, homologables, en los que yo me siento cómodo, pero evidentemente en esas elecciones salimos a ganar, y con mayoría suficiente, sobre todo porque yo creo que pintan unos tiempos recios, como diría la Santa, en los cuales cuanto más estabilidad haya de gobierno para la economía, para Cataluña, para el terrorismo internacional, mucho mejor. Bueno, Pablo, pues tenemos que cerrar aquí esta entrevista, ha sido un placer. Pues el placer es mío y muchísimas gracias, y sobre todo gracias a los espectadores. Continuamos ahora el recorrido, no obstante, nos vamos para Ladrada. Pues para allá vamos, es verdad que ya nos va a pillar el toro. Vamos para allá.